de una manera, digamos, de menor valía, menospreciada, y en ese sentido no tiene, digamos, como el derecho a reclamar lo político. Está esa concepción, está la concepción liberal que ya decía, por un lado, que hace énfasis en lo individual, si bien dice que el pueblo no reside ya por ninguna autoridad divina ni por familia, sino que todos los individuos tienen derecho a ser elegidos, a elegir, a participar en el proceso político, desconoce los procesos de identidad colectiva. Y en el país, en la historia efectiva, pues han emergido los colectivos, las comunidades, los derechos de los pueblos que también reclaman digámoslo así, un derecho colectivo que es distinto a lo que la modernidad liberal ha trabajado como la ciudadanía individual. Entonces estaríamos también hablando de una ciudadanía colectiva, y cuando entonces tenemos la incidencia política ciudadana, se nos habla como una especie de dos dimensiones, una incidencia política ciudadana desde el plano de los individuos, tomados como individuos aislados, que ejercen presión política por asuntos, digamos, clásicos en la sociedad actual, que es demandas tipo transporte, tipo salud, tipo empleo, etcétera, etcétera, pero vienen después también, y también, digamos, en ese marco incluyen algún marco de derechos más modernos, como los derechos al voto de las mujeres, el derecho a la propia cultura, digamos, a la propia elección individual que han tenido, por ejemplo, los movimientos LGTB, muchos de los cuales tienen una raíz muy del individuo, muy de ejercer la propia libertad, el estilo de vida, y tener la libertad y la garantía de expresar el ser en el espacio público, en la sociedad. Pero por otro lado están la emergencia de las comunidades indígenas y las negritudes en Colombia, por ejemplo, que han reclamado asuntos como el derecho colectivo a la propiedad de la tierra. Detrás de eso está todo el derecho a ser tenidos en cuenta en la consulta para determinados proyectos, obras que tengan que ver con sus territorios. Entonces, ahí hay un derecho que reclama la colectividad, y un sujeto colectivo que no se entiende solamente con esa libertad individual que la entiende el liberalismo clásico. Ahí tenemos pues un reto bastante grande en el país, y hay dos tipos de exigencia de, digámoslo así, de incidencia política bastante distinta, pero que, digamos, a veces no son contradictorias, otras pueden ser, y aunque sean en el campo de la ciudadanía, pues están ahí, digamos, ejerciendo algún tipo de tensión entre ellas. Ni qué decir de la tensión que se ejerce contra movimientos sociales contrarreformistas. Es decir, que en el lenguaje pasado, del siglo pasado, se decían reaccionarios, en el sentido de que reaccionan contra las tendencias progresistas, entendiendo el progresismo muy al sentido del siglo XIX, que era todo el avance de la tecnología, el individuo y el capitalismo mismo. O sea, el progresismo en la época del siglo XIX era un siglo pues que creía mucho en la tecnología, la industria, el poder individual, al poder de la ciencia y la razón. Ahí había pues como, y contra ese progresismo se acuñó esa palabra y ese agrupamiento que se ha denominado pues el pensamiento reaccionario, digamos que cuya mayor, digámoslo, fuerza a veces han sido los movimientos como el que se dio en Italia, en cabeza de Mussolini, y en España con General Franco, una especie de fascismo distinto al fascismo alemán, porque el fascismo alemán tenía una fe bastante fuerte en la tecnología y en la ciencia, cosa que los fascismos de corte italiano y español no lo eran. Para decir también que ser fascismo no es la misma cosa. Una cosa es el fascismo italiano y español, y otra el alemán. Los dos de aquí latinos, pues incluso reaccionaban ante la ciencia y tecnología, mientras que el fascismo alemán sí tenía una fe muy fuerte en la capacidad tecnológica como herramienta de dominación. Bueno, digamos ahí. Yo voy a ver si presento aquí un derrotero de lo que voy a tener con ustedes. Voy a ver cómo comparto la pantalla, eh, donde se me puede activar el botón, el más aquí.
Me regala un minutico mientras esto abre. Está un poco lento para abrir las opciones. No las veo tan abriendo, lento. Ustedes sí me están escuchando. Sí, Omar. Sí. Estoy aquí buscando dónde mostrar la pantalla, compartir la pantalla, porque estoy desde la presentación en la web y ya la encontré. Voy a compartir toda la pantalla. No sé si pueden ver, si ya estoy compartiendo pantalla. Sí, se está viendo la pantalla, Omar. Listo, ya se ve acá. Ok. La presentación sí, listo. Ok, voy a quitar esto de acá. No sé cómo quitarlo. Listo. Entonces, un poco, muy rápidamente, tenemos allí una breve reflexión sobre, de inicio, que yo creo que nos sigue a nosotros marcando bastante, y es que tenemos una cuestión regional no resuelta en Colombia, en el sentido de que todavía la ligación de lo regional con lo nacional no está muy claro, y quisiera hacer la claridad que nosotros tenemos ahí dos tipos de, de politis, es una palabra que expliqué la vez pasada, como de estructuras políticas que se interrelacionan. Una es la estructura política nacional, el país, la nación, y otras son los procesos políticos regionales, ¿cierto? Ahí hay dos dimensiones de incidencia política también que han estado. Uno es la incidencia política en la región y otra en la nación. Digamos que cuando se da el proceso de independencia política, la cuestión de las ciudadanías en las regiones no sigue siendo de una manera homogénea y uniforme. Es decir, en Colombia hay procesos nacionales, hay procesos regionales, y muchos de esos procesos regionales todavía están en línea muy directa con los procesos del siglo pasado, incluso coloniales. Por eso no es gratuito ni es, digamos, impertinente ligar la pregunta por la ciudadanía por una pregunta también por pensar la decolonialidad en términos de hacerse consciente de problemas, de estructuras mentales, estructuras de acción muy heredadas de los periodos coloniales, pero eso en un marco territorial regional, es decir, una cosa es pensar los Santanderes, su proceso histórico, otra cosa es pensar el Chocó biogeográfico, es decir, más allá de Chocó, es decir, toda la costa pacífica y el proceso regional de constitución que ha habido allí a partir de lo que ha sido el proceso de ocupación del espacio, de ese espacio por las comunidades negras, y cómo digamos, han tenido su interacción como comunidad y con el resto del país. Otro es pensar el proceso del Cauca, ¿cierto? Del departamento del Cauca, gran parte del departamento de Nariño, donde existe una gran presencia de comunidades y naciones indígenas. Otras cosas, pensar Antioquia, donde, digamos, las comunidades también indígenas, igual que en los Santanderes, fueron prácticamente aniquiladas, y donde se dio un gran proceso de mestizaje y un proceso de colonización del suelo de una manera pues muy distinta a la que se dio en otras partes del país, y que ha generado una estructura política de otro orden. Ni qué decir también lo que ha pasado con lo que es del Magdalena, el departamento de Magdalena, los Cesares, parte de Barranquilla, del Atlántico, donde han existido también procesos, por un lado, de hacienda históricos, hoy en día mezclados con procesos de migración del siglo pasado de algunos agentes. Entonces, hay unos procesos regionales que siguen siendo importantísimos en términos de la configuración de la ciudadanía regional. Es decir, y en esa medida yo plantearía que cada región termina, digámoslo así, de alguna manera,
teniendo su propia agenda de ciudadanía. O en otras palabras, existe una agenda nacional de ciudadanía que tiene que ver un poco con lo que serían los marcos nacionales de la Constitución, entendiendo la Constitución como un marco de posibilidades de acción que los propios ciudadanos y ciudadanas se regalan a sí mismos. Pero ese marco de posibilidades de acción se concretiza de manera muy distinta, muy diferente en cada región. Si no hay una receta única nacional para la ciudadanía, y sobre todo hablaría de las ciudadanías colectivas, de las ciudadanías que tienen que ver con las comunidades, con los grupos étnicos que se insertan en esos marcos. Pero también para las ciudadanías individuales. Usted sabe, una de las cosas paródicas que tiene Antioquia y la región antioqueña es que Antioquia ha sido, de alguna manera, con todos los bemoles que tiene, un poco abierta en los últimos años a las cuestiones individuales. Uno nota que en Medellín se ha dado una gran apertura a incorporar ciertos cambios de reivindicaciones individuales, pero mi hipótesis es que para agendas colectivas, para agendas que tengan que ver con procesos comunitarios, es mucho más difícil la región antioqueña que otras regiones, ¿cierto? Y también puede ser lo contrario, en ciertas regiones donde lo comunitario, lo étnico tiene un peso grande, de pronto todas estas agendas de orden más individual, más de derechos individuales, sobre todo lo que es ligado a las cuestiones de género, a las cuestiones de orientación sexual, y es mucho más complejo ese tipo de reivindicaciones. En términos de que ahí se genera una tensión muy fuerte con lo que serían las orientaciones, comportamientos de la cultura, etcétera, etcétera. En términos también de esto, es que también se ha dado una especie de aristocracias en las regiones y en el marco lo nacional. En otras palabras, los procesos políticos regionales han terminado estructurando una especie de super ciudadanos, en el sentido de que son los que más acceso tienen a información, a mecanismos de poder, y la mayoría de la población en las regiones no tiene acceso a recursos. Eso tiene que ver mucho también con el sistema político nacional que tenemos. Es decir, el sistema político centralista y a su vez centralista y presidencialista termina reforzando un carácter aristocrático y caudillista de la política en el país, que no favorece mucho la constitución autónoma de la ciudadanía. Un poco para explicarme, el hecho de que nosotros tengamos la estructura de un Senado de voto nacional, que implica que para poder llegar tengo que obtener votos en todo el país, votos que se obtienen solamente a partir de muchas relaciones políticas entre las mismas élites regionales, es decir, quién le permite al otro la entrada a mi región, quién la apoya. El Senado es uno de los mecanismos que más ha favorecido un poco ese mecanismo de negociación entre élites regionales. También incluso las cámaras no favorecen el que, por ejemplo, lo que existe en otros países, donde el Congreso o el Parlamento es elegido a partir de un número de votos locales de una ciudad, de un país, y se agrupan por circunscripciones de cercanía territorial, las circunscripciones de votos donde se puede ser electo un senador o una senadora. Ese sentido de que para poder ser un representante de la nación tengo que salirme un poco los marcos incluso regionales para empezar a hacer negociaciones, pues ayuda mucho a consolidar esa tendencia de oligarquías, aristocracias regionales que tienen capacidad de negociar con otras, y en esa capacidad de negociar pues van retroalimentando su status quo regional, es decir, negocian con nosotros normas, leyes que favorezcan su reproducción política regional. Eso se ha visto mucho también en el caso brasilero, donde último el sistema electoral favorece todo esto y no dinamiza la participación política regional, porque también ahí hay un asunto que es bueno reflexionar, y es que
entre la representación política y la participación ciudadana, pues hay una dialéctica de retroalimentación donde hay sistemas electorales, sistemas de representación política que favorecen más la discusión al interior de la sociedad, y hay sistemas de representación políticas que la sacan de allí y de una lo llevan a sistemas, a agrupamientos políticos muy cerrados. Eh, Parte de eso sería bueno pensar a largo plazo, eh, la comparación que existe en ciudadanías entre sistemas políticos presidencialistas. En sistemas políticos presidencialistas, es mi hipótesis, eh, la, el caudillismo y la concentración del poder en pocas personas tiene que concentrarse, en tanto en regímenes más parlamentarios es el agrupamiento político tipo partido el que tiende a concentrar el poder, no el individuo, la organización, la que tiene el debate. Y si ese sistema parlamentario o de elección de representantes está ligado a un sistema territorial descentralizado de elección de representantes, pues las discusiones se trasladan al ámbito de lo territorial, y las discusiones políticas en el ámbito territorial pues son muy importantes a la hora de ser la arena en la cual las agendas de los movimientos sociales tienen, digámoslo así, pueden ser escuchados o pueden incidir. Es decir, en otras palabras, la incidencia política en regímenes presidencialistas es un poco más compleja que en regímenes parlamentarios, donde hay mucha mayor facilidad, más facilidad de que las agendas sean tramitadas. O en otras palabras, nuestros regímenes políticos presidencialistas tienden a ser, en términos políticos, un poco más cerrados en su estructura de oportunidad política que los mismos regímenes parlamentaristas. Es decir, ahí toca hacer mucho más esfuerzo, toca hacer mucho más trabajo para lograr que los contenidos políticos que se proponen las ciudadanías pues tengan incidencia. Ahí hay una dificultad que uno llamaría de orden estructural, que tiene que ver mucho con el diseño del sistema político nacional. Para finalizar este acápite, uno diría que apenas estamos como resolviendo esos problemas regionales, apenas estamos resolviendo en el sentido de que estamos siendo más conscientes de eso. Hasta hace, digámoslo, años 70, 80 para acá, es que las ciencias sociales que entran a estudiar un poco el comportamiento cultural, político, económico de Colombia, hacen mucho más conciencia de que Colombia ha sido un país de regiones, y solo hasta hace poco estamos pues tomando conciencia de que hay que hacer diseños de política pública, diseños de acción social y también de protesta que tengan muy en cuenta la región y no asuman el país como un todo homogéneo. Eso está en curso. Parte de lo que acontece últimamente, en últimos años en el país, es una emergencia de distintas formas desde las regiones donde las ciudadanías se han ido manifestando. Bien importante en este proceso de la ciudadanía y de las formas de incidencia, y que también cambia, ha sido la emergencia de la clase obrera pues en el mundo en general, con la aparición del modo de producción industrial capitalista, en el sentido de que se genera un espacio que integra, a su vez que integra máquinas, integra mano de obra, y hace que una cantidad de personas que antes estaban aisladas, separadas, encuentren en la fábrica un lugar donde estar juntos y donde empezar a plantearse discusiones de orden económico, político, sobre su ser como persona. Parte de la lucha o parte de la discusión sobre ciudadanía en buena parte del siglo XX y siglo XIX estuvo muy metida, muy involucrada con el asunto de la identidad de clase. Es decir, digamos que la discusión de ciudadanía emerge otra vez en el mundo muy fuerte después de los años 80, cuando se da la crisis, lo que se llamó el modo fordista de producción, o en el sentido de la gran industria movida por la cadena de producción. Aquí en Medellín tuvimos, pues, como ejemplo de eso, las grandes fábricas, Coltejer, Simesa, Fabricato,
que concentraban volúmenes altos de obreros en una fábrica, en sistemas automáticos o mecanizados de producción. Y estos espacios posibilitaron pues el encuentro de individuos que empiezan a plantearse su relación con el poder, no solamente con la economía. La discusión en este ámbito político estuvo muy atravesado por, digámoslo así, por la teoría marxista que iluminó gran parte de estas formas de acción, y en los cuales había pues un asunto muy fuerte que se ha llamado la contradicción capital-trabajo, es decir, la contradicción entre lo que se llamaría la propiedad de los medios de producción, la propiedad de las fábricas, la propiedad del dinero capital, y otro lado, lo que se llamó el trabajo, la clase trabajadora, el obrero, la obrera, que hace posible que ese capital pues entre también en un proceso de valorización y producción. El asunto, digámoslo, que se ha planteado pues a veces muy reduccionistamente, era simplemente que la clase obrera tomara el poder y empezara a dirigir la economía, los medios de producción, y bueno. Pero digamos que detrás de eso han dado discusiones de otro tipo también, que no solo limitan el problema del trabajador al asunto del control del proceso productivo, sino también que hay un asunto muy de fondo que involucra mucho el concepto de ciudadanía actual, que es el concepto de enajenación, el concepto de alienación. Esto particularmente porque lo que se anuncia en la teoría, digamos, lo marxista clásica de Marx, es que en el proceso de trabajo, el sujeto, el individuo, es desposeído no solo de un valor, de una plusvalía que el señor capitalista recoge, sino que también es desposeído de su voluntad, de su fuerza de ser, y termina siendo reducido a una cosa, a un apéndice del sistema productivo, en lo que se puede llamar cosificación o enajenación, entendiendo la enajenación como cuando al individuo se le quita la posibilidad de ser sí mismo, de tener un control de su propia persona, de pensarse, en otras palabras, en la filosofía clásica, de ser autónomo. Entonces, el problema que se plantea con estos movimientos obreros al inicio, no solamente es un problema de la lucha entre capital y trabajo en el sentido de una lucha por mayores salarios y mayores condiciones de producción, sino que hay una lucha que también se plantea cómo puede el trabajador y la trabajadora tener un control del proceso productivo, en términos que ese control sea consciente, sea pensado, sea deliberado y no niegue el ser, la subjetividad de la persona. Detrás de todo esto, pues ahí se dio en el país, en el mundo, pues a la par que se dio la clase obrera, se dio en el país el nacimiento de todo lo que fueron las organizaciones cooperativas. Gran parte del cooperativismo nació en el país ligado a las luchas obreras. Y el cooperativismo, digámoslo, se planteó una forma organizativa en el cual, digamos, idealmente se plantea que las personas pueden tener un control colectivo sobre el proceso productivo, y en esa medida, al ser participantes del proceso, pues también se liberan un poco de la enajenación y la cosificación al que el sistema industrial, digámoslo así, somete. Esta discusión sobre la cosificación, sobre la alienación, es una discusión muy importante que va a marcar gran parte de la discusión de los movimientos sociales mundiales a inicios de los años 60, después de la guerra o de la Segunda Guerra Mundial, y en especial cobran un auge también con la guerra de Vietnam, y que va a ser el movimiento hippie, uno de los movimientos que más va a tratar como de llevar esto a la palestra, y estas banderas, ese asunto de cómo las sociedades no solamente viven para el trabajo, es decir, esta es una reivindicación muy fuerte en los años 70 en lo que se combinan demandas ambientales, demandas antinucleares y esas demandas del control de la propia vida, donde se ven en asuntos que hoy en día tienen en países europeos, tienen eco, como es la reducción de la jornada laboral. Es decir, el problema es
el trabajo se necesita, el asunto es hasta qué punto el trabajo coloniza todos los aspectos de la vida y las personas terminan siendo enajenadas por el trabajo, por un lado, o pues es como diría la Escuela de Frankfurt en particular también, Marcuse, no solo por el trabajo, sino también por el consumo, ¿cierto? El asunto de la desenajenación tiene que ver entonces con los planteamientos sobre las posibilidades de la libertad del ser. Es en este marco de discusiones, digámoslo así, que también de la lucha obrera y la enajenación, que también cogen mucha fuerza las discusiones de las mujeres. Es decir, ahí se combinan dos cosas clásicas que convergen en esta discusión del movimiento obrero, que van a hacer eclosión a mediados del siglo XX, y es por un lado esa lucha por la libertad a nivel general, pero en particular una lucha en concreto por los individuos, donde ya los individuos, digámoslo así, las personas quieren particularmente condiciones de subordinación, dominación, subalternidad, van a plantearse también esa necesidad de luchas. Es el caso de las mujeres, o sea, las mujeres dicen, pues también somos trabajadoras y no es casual que en Colombia gran parte de los primeros sindicatos y de las iniciales huelgas que se ven en el país estuvieran lideradas por mujeres, pero mujeres que empiezan a ver que el problema de la libertad va más allá de las relaciones estrictamente productivas, laborales, sino que esas relaciones de libertad también pasan por unas luchas en la cotidianidad, en el ámbito de las familias, en el ámbito de los procesos políticos generales como las elecciones, etcétera, que son problemas o problemáticas que no se resuelven simplemente con el control de los medios de producción. O sea, el control de los medios de producción resuelven unas cosas, pero el asunto de la promesa de la libertad que había ya en la agenda progresista, llamémoslo así, de la Revolución Francesa, por un lado, y esa promesa de la no cosificación o de la desalienación, que es una promesa que está inscrita, digamos, en el primer comunismo manifestado por Marx, como en el sentido que el comunismo haría la mayor posibilidad de libertades, esas promesas de libertad y de cooperación, pues no estaban siendo reales en la vida cotidiana. Y realmente esa eclosión surge muy fuerte en el movimiento de posguerra, donde, aunque ya con raíces, las mujeres, sobre todo en Inglaterra con las sufragistas, etcétera, es en los años de la posguerra, donde incluso con avances técnicos, científicos, como la píldora anticonceptiva, pues las mujeres van a tener una mayor conciencia y una mayor capacidad del control de sus decisiones sobre su propio cuerpo, y entonces eso va a impulsar una ida hacia adelante digamos, de esa reivindicación de autonomía de las mujeres. Y recordemos que cuando habla de autonomía, la política tiene ese asunto de que la democracia es también un asunto de la autonomía de los individuos sobre sí mismos, y ese asunto de la isonomía, de la igualdad. Y entonces el planteamiento lo que hacen las mujeres es descubrir que las leyes y la vida cotidiana estaban siendo profundamente pues desiguales con ellas como tal, etcétera. Pero también emerge todo lo que es la agenda juvenil, que aquí la juventud como concepto solo emerge en Colombia a partir de los años 70, con esa posibilidad que tiene la juventud de exploración estética y de ser reconocido en esa libertad, cosa que en el país fue muy difícil. Es decir, en el país, en los años 70, 80, hoy todavía, pero menos que en esos años, ser joven, ser diferente, era pues visto como una amenaza social, una amenaza al orden, la manera de vestir, la manera de llevar el cabello, la música que se escucha, todo este tipo de asuntos eran planteados como subversivos. Y en ese orden, pues había mucha persecución contra los jóvenes y las jóvenes. En particular, pues es bueno dar cuenta de cómo ya hay avances, digamos, formales, en particular en Colombia, con la lucha de las mujeres. Previo a esto, a recordar que previo
al decreto mediante el cual se aprueba el voto femenino. Ya había aquí en Colombia reuniones internacionales de mujeres, agenda de mujeres, es decir, esto no sucedió de la noche a la mañana, pero el asunto de tener ya propiamente el voto femenino va a ser muy importante. ¿Sí? Estamos hablando del año 56, si no me equivoco, en donde se da este voto femenino ya bastantes años. Pero acordamos que este es un voto todavía del sufragio, del voto poder elegir, ser elegida. Es un cambio significativo, aunque muchos no lo contemplen así, pero es un cambio ya que dignifica la condición de mujer. Esto no significa un cambio en las condiciones cotidianas de la existencia de la mujer, que va a ser algo más fuerte de la agenda de los años 90, que ya va a ser más una lucha en la esfera de la cultura, más que una lucha que en la esfera de la legalidad política de elegir y ser elegido. Los movimientos sociales en Colombia, y particularmente los movimientos como el de mujeres, han tenido que enfrentar una doble lucha de incidencia en el campo formal, en el campo de las normas legal, introduciendo leyes que, digamos, lo protejan, que animen las mujeres. Entre ellas, pues hoy tenemos no solo la demanda electoral y después las leyes de la paridad de cuotas, de paridad salarial, etcétera, que tienen que ver mucho con cómo llevar a un plano legal reivindicaciones que también son culturales, en términos de que las mujeres también pues tienen esa capacidad de poder controlar, poder decidir, etcétera, etcétera, actuar. Ahí hay una lucha muy en el plano normativo, pero también hay una lucha en el plano de la cultura, de cómo cambiar percepciones, cómo cambiar hábitos, etcétera, etcétera. Y en ese cambio pues han debido movilizarse, enfrentar, demandar, y es interesante ver cómo en el mundo, pues en Colombia pues acá, pero en el mundo en general, las mujeres han tenido una acción muy constante, muy fuerte de reivindicación de sus demandas, que les ha llevado a una fuerte movilización. Yo creo que es bueno reivindicar eso más adelante, cómo la movilización de las mujeres ha sido muy constante, y las incidencias políticas no se podrían dar sin la movilización. Es decir, no podríamos decir que las reivindicaciones de los derechos de las mujeres en el país son solamente debidos a acciones de demandas legales, actos jurídicos formales, sino que también ha habido una acción de movilización muy fuerte en las calles, en las instituciones, la construcción de una agenda propia en ese orden. Entonces, ahí es importante ver que hay un antecedente grande de donde retomar formas de acción, repertorios de acción y de incidencia política, donde diría uno hay mucho que aprender de la organización de las mujeres en el mundo y en el país, a partir de cosas formales, pero también de aspectos culturales. En esos contextos también donde surge el voto de la mujer, que es bien paradójico en Colombia, pues nos surge a nosotros el Frente Nacional, ¿sí? Bien interesante como Rojas Pinilla, en el contexto de Rojas Pinilla, es que se garantiza el voto femenino. Por eso la dictadura siempre, en el análisis histórico, hay que tomarlas con pinzas, porque fue una dictadura en el país donde también se hicieron muchos avances democráticos, en este caso de las mujeres. La dictadura de alguna manera se desmonta, y de ahí viene para allá un asunto que para la historia política del país es muy, muy importante, que es el Frente Nacional. El Frente Nacional fue como la manera en que las cabezas del Partido Conservador y el Partido Liberal, dominantes para la época, ya para el año 58, 1958, deciden pactar para acabar con la violencia política que se había desatado desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y que cobró pues, muchos muertos y muertas a lo largo del país. El Frente Nacional, de alguna manera, es un intento por frenar la violencia entre los partidos, pero a su vez genera un efecto bastante pernicioso, dañino, que es el cerramiento del sistema político.
sistema político se cierra a otras opciones electorales, a otras opciones ideológicas, porque el Frente Nacional, para los que no saben, la mayoría de los saben, ustedes saben que es un acuerdo en que cada 4 años se tornan los mismos partidos el poder. En este periodo va el Partido Conservador, en el otro va el Partido Liberal, y así se fueron sucesivamente casi hasta después del acuerdo mismo, hasta finales de los 80, primero de los años 70, donde estuvimos presenciando casi, digamos así, más de 20 años de una rotación entre los propios partidos, de una suma elitización, oligarquización del sistema político, que significó el cerramiento a otras opciones. Ese cerramiento a otras opciones, pues a su vez ayudó mucho, impulsó mucho el nacimiento de movimientos políticos antisistema, por fuera del sistema, que ya no procuraban una ciudadanía en el sistema, ya no procuraban ampliar la ciudadanía en los marcos del régimen político, sino que procuraban propiamente era cambiar todo el régimen político. Y era un ambiente también que estuvo muy caldeado en el mundo. Acuérdese que pasos años también fue la Revolución Cubana, estaba todo el asunto de la lucha de liberación nacional en África, en Asia. Entonces todo el mundo estaba en una agenda política enmarcada también por la Guerra Fría, que terminó un poco enredando ese proceso político, donde se confundieron muchas reivindicaciones de origen social, campesino, terminaban confundidas con plataformas ideológicas internacionales, y que lo cual ayudó mucho a la estigmatización de movimientos, especialmente el campesino, y también ayudó a que muchos de los estudiantes y los jóvenes pues no ingresaran a los partidos tradicionales, sino que fueran a militar en organizaciones armadas tipo guerrilla. Uno no puede explicar en gran parte la guerrilla colombiana si uno no entiende el cerramiento político del Frente Nacional, que fue un cerramiento a otras ciudadanías. Es decir, pues uno podría ser ciudadano o ciudadana en la medida que usted fuera miembro activo de uno de los dos partidos, liberal o conservador. En este contexto también del Frente Nacional es que nace y se entienden las juntas de acción comunal, por ejemplo, que aquí recordando a la profesora María Teresa Uribe, pues no nacen de una propia acción organizada de la gente, no nacen como en la búsqueda de su propia reivindicación y lucha, sino que las acciones comunales son creadas desde el Estado, o sea, son creadas de arriba a abajo. No es un proceso social, cívico, autónomo, a partir de lo que llamarían los norteamericanos el grassroots, de movimientos de base, sino que fue una creación política estratégica intencionada a dos cosas principalmente, es lo que uno puede ver a lo largo plazo. Una primera, de orden geopolítico internacional, fue tener una posibilidad en que la gente se organizara a nivel barrial y veredal y frenar con esa posibilidad el avance de las guerrillas, ¿cierto? El avance de las guerrillas de la época, muy motivadas por la Revolución Cubana. Entonces, la acción comunal como forma sería como la oferta organizativa del Estado para que esa posible ciudadanía emergente no buscara salidas antisistémicas, sino causarlas por el sistema. Pero ese encauzamiento por el sistema se hizo de una manera en que no era tan autónoma la acción comunal, sino que tenía que estar adscrita a uno de los dos partidos, sobre todo en la idea de obtener recursos. Recursos que ligan con la segunda estrategia, es decir, si la primera era una neutralización del influjo de la insurgencia armada, ¿sí? El otro objetivo estratégico fue el desarrollo urbano. Es decir, para los años 50, 60, se da en el país una gran migración del campo a la ciudad, mucha de ella motivada por la violencia política, y en ciudades como Medellín y Cali, también motivada por el desarrollo industrial. Las urbes grandes se quedaron sin política y sin planeación. La gente venía del campo a la ciudad a invadir
los territorios adyacentes a la ciudad ya construida, sin planeación, digámoslo así, sin materiales de calidad, etcétera. Entonces la acción comunal empezó a ser un vehículo digámoslo así, de movilización de los recursos del Estado hacia la base comunitaria para ayudar a construir acueductos, alcantarillados, etcétera, impulsando formas como los mismos convites. Pero cuando uno hace la historia de gran parte de la acción comunal, estos convites, estas formas comunitarias estaban muy ligadas a uno de los dos partidos, porque si no se estaba ligado a uno de los dos partidos, es decir, no estaba ligado a un concejal, en especial en las ciudades, a un senador, pero era muy difícil tener recursos públicos. Es decir, para tener recursos públicos había que ser liberal o conservador, si no la comunidad estaba muy difícilmente ayudada. De todas maneras, para la época también hubo algunas excepciones, estaciones comunales, que no se vincularon a los dos partidos y tuvieron formas pues muy autónomas de construcción barrial y de su inserción en la ciudad, de los cuales, por ejemplo, en el caso de Medellín, podemos dar fe con gran parte de los procesos que se vieron en la Comunidad Oriental, con ayuda también de la iglesia, de algunas tendencias de la iglesia católica que van a trabajar allí y a impulsar pues como la acción comunitaria por fuera de los partidos. Sin embargo, lo importante indicar acá, en esta parte del Frente Nacional, es ese cerramiento a la ciudadanía, la clientelización de lo que se da, por un lado, y por otro lado, la fuga o salida de muchos hacia luchas antisistémicas que tomaron como la lucha guerrillera como la opción, ¿cierto? Entonces, ahí el sistema cierra esas opciones de ciudadanía. Nosotros entonces empezamos a ver a partir de los años 60, 70 en Colombia una eclosión muy fuerte no solo de guerrillas, sino también de formas ciudadanas. Es decir, digamos que para estos años también se da en Colombia 60, 70 formas tan importantes como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, importante movimiento que organizó campesinos en todo el país, llevaron las reivindicaciones nacionales en el problema del agro, de la producción, de las formas de vida, replanteó al país problemas de orden tecnológico que el mismo país a veces ni tenía en cuenta. Pero el problema de esto y la gran desgracia un poco de toda esta situación es que como también en el campo se fueron grupos armados y algunos de estos grupos armados también querían movilizar o cooptar, llamémoslo así, los movimientos independientes, autónomos, campesinos en este caso, pues para las propias fuerzas mismas del Estado se volvió un asunto más problemático identificar qué organización estaba o no cooptada, alineada, vehiculada por organizaciones guerrilleras y al último terminó siendo un entuerto, un asunto muy oscuro en el que la organización terminó siendo emparentada con las guerrillas mismas y todo el que fuera, digamos, lo más o menos activista campesino en este periodo terminó siendo casi que tildado de guerrillero. Y tenemos pues aún un asunto que marca mucho y todavía el asunto de la lucha ciudadana en el país, y es que aquel que se reivindique como movimiento cívico, una agenda, pues es tildado de guerrillero, es decir, este guerrillero que protesta, que está allí, pero gran parte de esto, y hay que decirlo, yo lo digo con el tiempo una cosa, también es un problema, digamos, de responsabilidad de los grupos insurgentes que en su labor de cooptar espacios fueron también infiltrando organizaciones sociales, no todas. Y entonces el Estado último, a veces incapaz, con inteligencia mediocre, lo que fuera, terminó empaquetando todo esto en un solo movimiento contra insurgentes. Es decir, casi que todo lo que sonara organización social autónoma parecía insurgencia, y en últimas eso legitimó toda una agenda, digámoslo así, de orden paramilitar en el país, en términos de que todo lo que sonara como reivindicación, como lucha de derechos ante el Estado, terminó siendo tildado de guerrillero, en una reducción muy grande, muy pobre de la complejidad de la nación. Pero hay también hay que decir que la misma lucha guerrillera tuvo ese influjo en esa marcatización, en esa estereotipación
de las luchas, digámoslo así, populares, de las luchas subalternas, que en el país empiezan a hacer sobre todo los campesinos, pero luego también los indígenas y las indígenas empiezan a reivindicarse como pueblos, como nación, también frente a la presión de las mismas insurgencias que quieren monopolizar como su representatividad, su agenda, y también empieza un movimiento muy fuerte en los movimientos afros también de reivindicar su tradición cimarrona, que viene de los movimientos de la esclavitud. Entonces sí tenemos como una eclosión de ciudadanías, de formas de ser, que realmente van a tener como su punto álgido de impacto y de incidencia en la Constitución Política de 1991. Si uno fuera a ver una agenda, pues, digamos, un momento donde la incidencia política sea de una manera muy fuerte en el país, es esta propiamente Asamblea Constituyente y su resultado, que es la Constitución. Bien recuerdan ustedes muchos que esos años, no, antes de la Constituyente, esos años 80, estuvieron precedidos por, por un auge de las guerrillas, en ese entonces coordinadas por lo que se llamó la Coordinadora Nacional Guerrillera, luego por una estrategia autónoma del EPL y el M-19, que de alguna manera fragmentó esa coordinación en una agenda de toma de las ciudades, y estrategia que llamaban a sí mismos ellos insurreccional, que fracasó y que les hizo cambiar mucho el discurso ya de una insurrección o toma del poder a un viraje político muy fuerte de asamblea constituyente. Pero ya ellos hacen esa proclama de asamblea constituyente, es en la medida en que rápidamente se adaptaron y entendieron todo el contexto que había en el país en el momento, donde para los años 80, mediados de los 80, tenemos la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, que para el año 84, 86, que el paro nacional, ¿alguien me recuerda ahí que fue el año del paro de ese periodo, del 85? Fue que hubo un paro nacional muy cívico, convocado fundamentalmente por organizaciones de las ciudades. En Bogotá, en Medellín, Cali, este paro fue muy fuerte, y uno podía ver gran parte de la base activista del paro, eran personas que reclamaban cosas simples como vías de acceso, alcantarillado, acueducto, eficacia del Estado. Recordemos que por la época no existía elección popular de alcaldes, entonces una de las grandes reivindicaciones del movimiento cívico también de estos años fue la elección popular de alcaldes. Esa agenda muy autónoma de todo lo insurgente, sin embargo, era un peligro. Muchos líderes sociales en la ciudad, en el país, fueron asesinados. Yo recuerdo en especial aquí en la ciudad de Medellín, parte de esa agenda, a Silvio Salazar, que de la Comuna Oriental, líder cívico, que venía también del Oriente Antioqueño, por fuera de las guerrillas, todo eso, pero los grupos que mencioné ahorita empezaron a ver todo lo cívico como también contrainsurgente, contraestatal. A pesar de ello, el movimiento cívico siguió en todo el país reclamando eficiencia en la acción pública, es decir, eficacia, pero también reclamando democracia. También en ese ciclo es bueno recordar toda la reagrupación del movimiento de negritudes, que tuvo pues como uno de sus impactos el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en el país, en la ley 70 después, o sea, un artículo transitorio, un artículo 5 de la Constitución, un artículo transitorio, y luego la ley que le reconoce su estatus político como comunidad. Es también muy importante porque la gente se va reclamando en los barrios, pero a su vez también en los territorios que hablaba ahorita. O sea, ese movimiento afro es un movimiento sobre todo del Biopacífico, de la región del Pacífico colombiano, donde la zona reclama no solamente la tierra, sino también la cultura, el derecho a ser entendidos como personas portadoras de formas de ser y de formas de sentido diferente. Ahí emerge un actor. Nosotros anteriormente hablamos
jóvenes y hablábamos de clase obrera. Empezamos a hablar mucho del movimiento campesino con la NUC, luego de indígenas, y ya tenemos un nuevo actor muy fuerte que es el movimiento afro. Ya estamos hablando de los años 80, o sea, tenemos un movimiento social plural que no se reduce a una sola reivindicación política, sino que gran parte de su contenido es de diferencias culturales. Estamos hablando de una emergencia social y ciudadana pluricultural que eso no se tenía pensado y que pone a pensar en el país en todo ese tipo de, digamos, a pensarlo más allá del modelo liberal clásico de democracia, el modelo republicano, donde es un modelo básicamente individual, liberal, y en la realidad pues un modelo básicamente masculino. Esto empieza a plantear unas discusiones sobre qué significa ser ciudadano y ciudadana más allá pues del modelo liberal. La Constitución colombiana es heredera un poco esa discusión que está dando en Europa, también en España en particular con las regiones, recoge esto aquí y habla a su vez como una ventana de oportunidad, muy fuerte para una renovación, llamémoslo así, de los movimientos sociales, pero a su vez de una complejidad de la ciudadanía. Ya a partir de este momento es como muy difícil que nosotros hablemos de la ciudadanía, sino que se nos impone hablar un poco como de las ciudadanías, aunque en abstracción uno habla de la ciudadanía como un concepto abstracto, general, incluyente, pues los grupos sociales reivindican su especificidad, es decir, su razón de ser propia y específica, ¿sí? En la constituyente, entonces, tenemos ya nosotros un escenario complejo de derechos individuales, de derechos colectivos. Y tenemos a su vez mecanismos de incidencia que se van a empezar a garantizar, como va a ser la reglamentación normativa, el aseguramiento del derecho de la población a participar en sus planes de desarrollo, por ejemplo, que después se recoge todo eso con la ley 152, donde se asegura que los ciudadanos y ciudadanas pues deban ser consultados en la formulación de planes. Ya cómo se está haciendo esto, cómo no, pues vamos a ver. Para eso también se crean los consejos, digamos, territoriales de planeación. También tenemos el asunto del ordenamiento territorial, donde también se garantiza un poco que, y se obliga a los políticos, más que garantizar, es obligar a los políticos representantes a consultar a la gente. Y tenemos más adelante una serie de políticas públicas específicas sobre juventud, sobre mujeres también, y sobre mecanismos de participación que de alguna manera van a hacer posible que ilegal que las comunidades e individuos peleen su derecho a participar como algo que no es subversivo. Es decir, un poco lo que es importante a mi manera de ver y como lo ve una constitución es que la participación deja de ser, por lo menos en la manera legal, vista como un acto de subversión, como un acto siempre de insurgencia, sino que en ese momento el sistema es capaz de superar ese contexto de lo que se fue el Frente Nacional, ese contexto de cerramiento, de reducción de la noción de ciudadanía, y abre un proceso amplio, incluyente, de las distintas formas de participación, y en esa manera, pues, empieza a ser evidente y a mostrar que las salidas antisistémicas, entendiéndolas como las salidas guerrilleras, no son pues como ya justificables, no son legítimas. Entonces se empieza la Constitución, sí vuelve ilegítima de alguna manera la lucha armada. Sin embargo, un asunto de la Constitución y otra sigue siendo como la cultura dominante que apenas yo creo que va entendiendo la importancia de la Constitución, porque la Constitución fue un movimiento, digámoslo así, de movimientos sociales, sectoriales, específicos, pero uno tendría que preguntarse si la Constitución pues, fue entendida, fue aprendida por todo el grueso de la población colombiana, cosa que creo que no fue tan cierta. Sin embargo,
si la Constitución sí genera la base de una ciudadanía que hoy en día pues cuenta con mecanismos y garantías para la participación. Por último, para ir cerrando esta parte, el que exista una Constitución y un sistema normativo que garantice la participación. Hoy tenemos Colombia un estatuto de la participación que incluso dice a los municipios cree sistemas de participación, cree fondos y recursos para promover la participación. Por más que existe una norma y una política que promueva incluso la participación ciudadana misma, la participación ciudadana no deja de ser autónoma del Estado. Es decir, a veces el riesgo de la promoción un poco es que se promueve una participación en mecanismos ya dados, pero un poco cuando uno ve la historia, lo que observa es que hay emergencias de cosas que no son subsidiadas o no son reglamentadas, sino que la ciudadanía también tiene que ver con la emergencia de lo que ha estado allí, pero que no ha sido reconocido. Esa lucha por el reconocimiento, que hoy en particular, digamos, es uno de los reclamos que tiene el momento de las diversidades sexuales, el momento LGTBI, etcétera, donde también hay como una reivindicación de la ciudadanía en términos de las formas de ser en la vida cotidiana, no solamente pues en la Constitución ni en el derecho, sino que es digámoslo así, hoy en día se plantea muy fuerte una incidencia política no solo en la parte jurídica del Estado, sino que también se ha planteado cómo es la incidencia política en términos del cambio de los comportamientos sociales, incluso los cambios políticos de los demás, los ciudadanos. Eso que a veces en la universidad hemos conceptualizado también como la interacción ciudadanía-ciudadanía, porque normalmente hemos visto una interacción política ciudadanía-Estado y Estado-ciudadanía, sino que también es importante ver que esa incidencia política sea en el plano más horizontal de las propias ciudadanías. Podríamos decir que la Constitución Política Nacional es un gran momento de incidencia, de convergencia de todos estos movimientos cívicos, movimientos sociales, el auge y ese problema, la lucha armada en ese momento, que obligó a las élites políticas del país a abrirse porque había un gran peligro de desmoronamiento de la nación y del Estado, pero que, digamos, de alguna manera le significaba también a ellos un aire y un respiro y sobre todo una adecuación del régimen de alguna manera a la nueva oleada también neoliberal y que ustedes vemos en la propia Constitución con leyes como la Ley 80 de contratación y otras que obligan pues al Estado a abrirse y con la oleada que hubo de privatizaciones. Eso nos genera a nosotros un contexto de ciudadanía hoy que es un contexto de ciudadanía en una economía cada vez más de mercado. Es decir, si nosotros vamos a ver las luchas de ciudadanía antes de la constituyente, las luchas por la ciudadanía, en las ciudadanías donde estaban marcadas, digamos, por una presencia muy fuerte del otro, y el otro era básicamente el Estado, el Estado. Hoy en día, cuando nosotros vamos a ver las luchas sociales y la ciudadanía, ya no solamente está el Estado, sino que cada vez aparece con mucho más fuerza las empresas privadas como un actor que está allí, a veces en contradicción, a veces como aliado en esas luchas ciudadanas y hace parte de este nuevo escenario que fue creado por la propia Constitución, un escenario con mayor presencia de lo privado en la vida política y social de la nación. Entonces, parte incluso de las acciones ciudadanas y las incidencias no solamente tienen que ver con el Estado, ya decía, también es con la ciudadanía, pero también tienen que ser con la empresa privada y tiene que ver con algo que se ha dicho mucho, sobre todo del movimiento ambiental, parte de la incidencia del movimiento ambiental ha sido claro en sus luchas, es los cambios en los comportamientos en el consumo. Entonces tenemos ahí como dos horizontes nuevos de incidencia política, que es uno en los ciudadanos,
en lo que sería los cambios en la cultura política, los cambios en la cultura del consumo, que hay ahí un campo de acción y de incidencia, y otros también frente a las propias empresas privadas. Y un marco de eso se abrió con muchas disputas en lo que hoy se llama responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, donde también se muestra como un ámbito de lograr influencia en tanto las grandes empresas cambien sus formas de producción, cambien sus discursos de venta, se vuelvan más amigables con el medio ambiente, pero también dejen de promover estereotipos sexuales, racistas, etcétera, etcétera. Entonces miren ustedes que ya hoy en día entonces la incidencia tenemos que de verla solamente con un referente solamente estatal, sino que se oye un poco más amplio y pone metas específicas de incidencia digamos, en las corporaciones privadas y también en los individuos. Ahí estamos pues como un poco de eso, evaluar y medir la incidencia política entonces deja de medirse solamente en políticas públicas, ya no solamente vamos a medir la incidencia en términos de normas, leyes, sino que también tenemos que verlas cotidianamente en cómo medir actitudes, comportamientos, en cómo mirar los informes de gestión de las empresas y qué cambios van introduciendo. Yo creo que ahí va siendo pues como también eso que tenemos, sobre todo en sociedades como la de Medellín, que en el ámbito nacional latinoamericano es una ciudad que ha modernizado mucho sus procesos y que tiene también una base social y ciudadana muy amplia y diversa que piensa en muchos, digamos, en muchas líneas. Entonces ahí se nos abre unas líneas de acción bastante interesantes que digo yo, pues recoge toda esta dinámica histórica. Esto no nació de la noche a la mañana, sino que es producto de esa complejidad de momentos y acciones que tenemos en el país y que hoy nos presenta un panorama pues múltiple de la incidencia, pues que es nuestro tema, hablando de una incidencia de qué es lo que le pedimos al Estado, qué es lo que queremos incidir en el Estado y qué en política pública, qué se puede hacer, no entendiendo que las políticas públicas lo pueden resolver todo, porque caemos en el fetiche jurídico colombiano desde su constitución y que para mí es una tara colonial en el cual todo se resuelve mediante una ley, todo se resuelve jurídicamente, sino que también hay otras posibilidades y campos de acción en el campo de lo que hemos llamado lo societal. O sea, no todo está en el lado de lo estatal, sino que hacia la sociedad misma hay una incidencia política muy importante. Pues yo dejaría ahí para que habláramos y conversáramos. Es como mi planteamiento. Adelante. Buenas tardes, Omar. Hola, hombre. Muy buena tu disertación. Lástima que entré un poquito tarde, pues, pero lo que pude escuchar desde hace como media hora me ha gustado mucho. A ver, nosotros en realidad somos una sociedad que no ha tenido oportunidad de participar en la construcción de nación. Jacob, oiga, entonces, esa cuestión de la participación es una conquista, como lo explicaba bien Omar, ¿cierto? Es una conquista que ha venido avanzando y que al menos ya se expresa en algunas políticas públicas y algunos procesos, como el que tenemos aquí en Medellín, el cual nos ha dejado muchas experiencias interesantes. Pero faltan muchas cosas todavía, estamos todavía muy inmaduros en ese tema de la cultura de la participación. Sí, Virgilio. La idea es que a ver cómo nosotros, además de esta teoría, vamos implementando procesos, prácticas, ¿cierto? En lo cual lo veo que estamos como bastante enredados. Yo diría, por ejemplo, del lado de los agentes del Estado, los funcionarios del Estado, a la mayoría les queda muy complicado jalonar ese proceso porque al fin y al cabo ellos todavía no tienen ese chip y están en una zona de confort donde, como expresan algunos, les interesa el cheque a fin del mes. Lo demás es accesorio. Entonces,
Y la idea es saber cómo vamos a promover nosotros y apoyar sobre todo las iniciativas ciudadanas de participación. ¿Cómo es que se van a apoyar? Porque si bien se ven muchas cosas por ahí emergiendo o tratando de funcionar, le falta apoyo, le falta acompañamiento. Yo diría que ya es hora de que avancemos más allá de las políticas públicas, más allá de los procesos de formación y de análisis para que entremos en un proceso verdaderamente de promoción, de acompañamiento y de generación de procesos de participación. Es decir, ya es hora de que avancemos mucho más allá del diagnóstico, que ya tenemos un diagnóstico meridianamente claro. Entonces tenemos que avanzar en esa praxis. Hasta ahí por ahora. Gracias, Virgilio. Buenas, si alguien por ahí también recoge preguntas del chat, sería bueno. Omar, sí. Álvaro tiene la mano levantada. Álvaro, dale. Buenas tardes, Omar y demás compañeros de la Escuela Red. El problema es que en Medellín y en Colombia, los ciudadanos no nos hemos empoderado de lo que es una política pública, sobre todo la política pública de participación, que en este momento el Consejo de Medellín le está dando los lineamientos. Pero si usted y cualquier ciudadano de Colombia analiza cuáles son los lineamientos que le están dando a las políticas públicas diferentes, nos damos cuenta que los lineamientos están fallando, porque están dictando unas políticas con títulos de política pública, pero en realidad son políticas de gobierno. ¿Por qué? Porque es que si el lineamiento dice que quien la implementa es el gobierno central, la imponen de arriba hacia abajo, se construye de arriba hacia abajo hasta llegar al territorio, es una política de gobierno. Así esté titulada como política pública. Lo que hay es que exigirle a los responsables de la construcción de los lineamientos de esa política pública, aquellos que ganan elecciones, como el alcalde y el consejo y las juntas administradoras locales, pero en este caso particular, alcalde y consejo, que son los que dan los lineamientos, que en dichos lineamientos digan que esas políticas públicas que solamente sirven para solucionar problemas y satisfacer necesidades, se construyen desde los territorios por los actores sociales que allí se enlazan. Mientras que no se consiga eso y se logra empoderar a los diferentes actores sociales en sus territorios, no hay nada que hacer, así dicten demasiadas políticas públicas. Una política pública es para solucionar un solo problema. Si un territorio tiene 20 problemas y 50 necesidades, son 70 políticas públicas que hay que construir, pero construirlas consensuadas. ¿Entre quién? Entre los actores sociales que las padecen y aún los que están en contra de la construcción de la solución de las políticas. Entonces, para eso, nomás para que tengamos en cuenta que el empoderamiento es muy importante, pero desde los territorios. Y los jóvenes, quienes trabajan en el gobierno institucional, son muchachos jóvenes. Lo que pasa es que a los muchachos jóvenes les falta mayor capacitación y que se enteren bien qué es lo que la comunidad necesita, pero es que el dueño del gobierno central no son los gobernantes de allí, sino los gobernados. Empoderarse que si esas políticas van a ser destinadas al territorio, es desde el territorio donde hay que dictar las directrices. Muchas gracias. Omar, activa el micrófono. Sí, hablando aquí solo, qué pena. Bueno, entonces... ¿alguna otra, digamos, la intervención o así? Por acá, Omar, en el chat nos dice María Victoria que de qué sirve que cada alcalde y consejo de turno se llenan por agenda diciendo política
pero no hay plata para desarrollar y quién le hace seguimiento y control. Es una idea muerta. Es para todo, hay llenos de escritos y no hay cómo desarrollarla. Para importante, yo creo que, yo no sé, yo he sido muy también, a mí me parece que las políticas públicas encierran una discusión bien interesante de inicio, que es el asunto de que se necesitan políticas de largo plazo. Y en eso me parece importante lo que decía ahorita el compañero Álvaro, es decir, hay una cosa la política de Estado, la política pública estatal, y otra cosa es como lo que llamaron la política pública de gobierno. Recuerden ustedes que el sistema político colombiano existe el voto programático, y el voto programático para mí se ha vuelto un poco complicado en la medida en que el programa se vuelve plan de desarrollo. En términos estrictos, un plan de desarrollo es un ejercicio de largo plazo, no de corto plazo. Entonces, el plan de gobierno, el programa de gobierno transformado en plan de desarrollo son planes de 4 años. Gran parte de las políticas que están en el programa de gobierno no fueron construidas con la gente, no fueron construidas con metodologías participativas, ni fueron construidas con elementos amplios de diagnóstico, etcétera, sino que en una dinámica de competencia de candidatos, de competencia de partidos, pues surgen ideas locas, innovadoras, no sé, y resulta que ideas muy locas ganan, pero... Eran algún Por favor, apagan el micrófono. Son ideas que no tienen, digamos, el proceso serio, riguroso de construir una política pública, y se vuelven políticas de 4 años, políticas de gobierno, y entonces tenemos ahí ese impasse. Entonces estamos llenos de políticas de cada 4 años. Un ejemplo que ha pasado con Bogotá, con el metro especial, no fue una política realmente concertada a largo plazo contra la ciudad, sino que son políticas de los alcaldes. Y una política de Estado, una política pública, no es una política de alcalde. En eso porque nosotros hemos tenido una política de Estado a largo plazo, que la puede usar un alcalde en un momento determinado, pero tiene que tener a mi manera de ver la capacidad de involucrar las públicas que se identifican con un alcalde, corren el riesgo que llegue otro alcalde de otra corriente política el periodo que sigue y la desbarata y la borra. Y eso en términos de la ciudad es muy costoso porque se trata, es reiniciar y reiniciar ciclos. Hay 2 tipos de pérdidas muy grandes, no solo la económica, pecuniaria, que es una, sino también la pérdida de confianza en el Estado y la institucionalidad pública. Entonces ahí, por eso hay que tener mucho cuidado con las políticas públicas, porque a manera de no son muchas, no pueden ser porque al último están movilizando toda la ciudadanía y toda la legitimidad para 20, 30 políticas públicas en un periodo muy complicado. Por ahí el reto grande, no solo del gobierno, hay un reto muy grande también de las organizaciones sociales articuladas, de esa ciudadanía que logra organizarse para incidir y promover en políticas públicas centrales. Por eso las políticas públicas, digámoslo así, que de alguna manera tienen más pertinencia o que logran sostenerse, son las políticas públicas que detrás de sí hay un movimiento social o un movimiento cívico fuerte y organizado. Detrás de la política pública de mujeres, pues están las mujeres y ese actor que dialoga, que invita a participar, que confronta. Pero hay políticas públicas sobre ciertos temas donde la pregunta que se diría y es ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde están las personas interesadas en hacerle seguimiento a esta política, en hacerle preguntas en su funcionamiento? ¿Dónde está el actor? ¿Dónde está el sujeto? Entonces, una política pública sí necesitaría tener un sujeto detrás. No tanto diría que el problema no es partir de que 3 es mala, 4 es buena, 20. No, el problema sería fundamentalmente la política pública tiene un sujeto colectivo fuerte detrás, o las políticas públicas son una ocurrencia de un grupito pequeño por fuera de la alcaldía o dentro de la alcaldía, porque puede ser también un grupo exógeno a la alcaldía o a la presidencia, etcétera, o evidentemente es un grupo social que tiene un reclamo legítimo pertinente y quiere hacerlo, digámoslo así, permanente el cambio
como tal. Pero recuerden que también a esto la política pública, en otro escenario decía yo, no necesariamente toda política pública tiene que ser escrita, eso es otra cosa. Hay políticas públicas, por ejemplo, hay países que no tienen política pública de corrupción, porque para ellos la corrupción es un problema moral fuerte, donde desde la misma moralidad es sancionado. Otra cuestión después es como el nuestro, que tienen que plantearse política anticorrupción y llenarnos de papeles, de procedimientos, de cosas unas, cosas otras, etcétera, para reducir la corrupción a su mínima expresión. Pero hay cosas de la política que son más bien desde la cultura misma, por decir algo. El día en que la no exclusión contra las mujeres no sea un asunto de política, es un asunto de comportamiento, o la política frente a los niños, frente a los mayores y los ancianos, que no haya que decir que es que aquí existe una política especial de tratamiento especial a los ancianos, sino que la cultura misma sabe que los ancianos necesitan un tratamiento preferencial, y no necesita estar escrita en leyes esa preferencialidad, sino que los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes desde su educación saben eso. Entonces, gran parte de las políticas públicas tienen que ver también con lo que se llamaría la formación. Y la formación y la educación se da tanto en la escuela, se da tanto en la casa, como en las organizaciones. La educación no es un asunto solamente del sistema formal, es un asunto sistémico. Escuela, casa, vecindario. Entonces, ahí donde entramos en la cultura y es como el problema pues, que me está corriendo la cabeza estos días. No tengo solución, pero creo que muchas políticas públicas son básicamente políticas de hábitos, de manera de hacer las cosas. No son tanto de prohibiciones, de negaciones, sino de cómo cambiar hábitos y comportamientos. Y esos hábitos y comportamientos, y ahí sí me meto con algunas cosas que le copiaba al hombre, cómo hay ciertas políticas de estímulo, de premiación, de reconocimiento a las buenas acciones también. O sea, la política pública no solo, y eso lo han planteado muchos economistas, no solo significan castigos. La política pública no solo se hace con base a penalidades, a sanciones, a multas, sino que también hay una manera de estimular acciones a partir del reconocimiento social, los homenajes, las premiaciones, o a veces, pues no sobra para organizaciones sociales e individuos, también un reconocimiento económico. Entonces ahí tenemos ese tipo de acciones. Pero para pensar lo que nos incumbe a nosotros acá, la incidencia, el movimiento social sí tiene que pensar muy seriamente eso que estamos diciendo. Yo quiero una incidencia en el corto plazo, en una cosa ya del gobierno, o quiero una incidencia en el largo plazo. Y en el largo plazo tengo que pensar qué de eso es una política pública en términos normales, tradicionales, que implica, llamémoslo así, una ley en el campo nacional, o implica en el campo decreto, si no me olvidó, un acuerdo municipal, por ahí, pero también que la política de la incidencia se sale de ese marco normativo y afecta a la cultura, afecta lo que decía yo ahorita, la vida de las personas y la vida de las empresas. Entonces hay que pensar también allá, y no solo la incidencia, pensarla en términos políticos estatales, sino en términos políticos sociales también, diría yo. Dejo por ahí. Álvaro tiene la mano levantada. Álvaro, ¿vas a decir algo? Sí, gracias. Dale. Vea, yo tengo para decir esto. El sistema municipal de Medellín, ¿me están escuchando? Sí, muy bien. Sí, Álvaro, te Bueno, escuchamos. Sí, el muy sistema muy clarito, Álvaro. el sistema municipal de planeación de Medellín tiene incluido en este sistema a los consejos comunales y a los consejos corregimentales de planeación. Como estos consejos fueron creados en el inciso segundo del parágrafo tercero del artículo 40 de la ley 1551 del 2012, y dice que lo que acuerde el consejo corregimental o el consejo, o estos consejos, el corregimental y el comunal de planeación, deben de ser incluidos en el plan de desarrollo del municipio, en este caso Medellín.
Es obligatorio que lo incluyan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el reglamento, cuando la ley es muy general, el consejo lo fue cerrando y dijo quiénes integraban ese consejo comunal o corregimental de planeación en la ciudad. ¿Qué le corresponde a estos consejos? El problema fue que incluyeron al ARJAL. Y la ARJAL como sector político no hacen sino obstruir lo que los líderes sociales y actores sociales de cada comuna y corregimiento quieren trabajar. Entonces, estos consejos, como ya lo reglamentó mediante acuerdo 28 de 2017 el Consejo de Medellín, ya es a cada consejo de planeación que le corresponde en su reglamentación dividir el consejo en 3 comisiones. Una para que trate de ordenamiento del territorio, otra para que trate el plan de desarrollo local y otra para que trate de manera participativa lo que es el presupuesto. O sea, ese va el financiero, un planeamiento financiero de la comuna para el presupuesto participativo. Y lo que decida este consejo en desarrollo local va para 12 años, no es para 4. Y como obliga a que se incluya en el plan de desarrollo de la ciudad, entonces ahí es donde hay que activar a todos los actores sociales del territorio, cada vereda, cada barrio, cada comuna deben de estar activos. No es que haya un doliente, sino que todos los que se mueven en ese territorio, valga decir, el cura, el sacerdote católico, los pastores de iglesias no católicas, el ventero, el tendero, el chatarrero, el que vive en la calle, el que trabaja en la calle, los vecinos, las acciones comunales, los grupos, organizaciones cívicas, todos que tengan que decir sobre un problema que surge en ese territorio tienen algo que decir. Y eso se toma como una construcción colectiva. Usted decía ahorita el problema de las mujeres, que el problema de las mujeres no es solo ser mujer, sino que hay unas mujeres que tienen problemas de natalidad de su familia, hay otras que tienen problemas de alimentación, hay otras que tienen problemas de residencias, hay otros problemas que tienen de maltrato. O sea, cada problema que tenga el sector mujer, hay que construir una política pública y sectorizada, particularizada en un territorio. Si ese problema se está presentando en la esquina de un barrio, es ahí donde hay que construir y con los actores que se mueven en esa esquina de ese barrio. Por eso yo le digo, hay que construir tantas políticas públicas en cada sector de todo territorio como tantos problemas o tantas necesidades padezcan esas comunidades. Entonces, sí, el consejo y el alcalde reglamentan general política pública para las mujeres, pero debe decir en sus lineamientos, cada que surja un problema relacionado con las mujeres, entonces se construye una política pública que se empieza de abajo hacia arriba, escalón por escalón, luego se articula con el gobierno central y entre los dos buscan la solución al problema o a la satisfacción de la necesidad que padece ese territorio. Es en eso, profesor Omar, que yo quiero referirle a los demás asistentes que nos unamos, porque en los consejos comunales y corregimentales de planeación está la solución para la participación ciudadana y para que la planeación de los territorios se hagan de manera construcción colectiva. Entonces es allí que los invitamos a participar y a que trabajemos. Muchas gracias. Gracias Álvaro. Muy bien todo lo que has planteado. Yo diría a ustedes, ¿me escuchan? Sí, Omar, tenemos otros dos. Sí, señor, sí, señor, sí. Ok. No, yo le diría que como estamos terminando y para la sesión de mañana, no se olviden en que mañana nosotros tenemos que hablar un poco de lo que ha pasado aquí en Medellín y en la región. Entonces es bueno traer casos, cada uno hagamos análisis de casos que hemos visto de ciencia política desde los 2 puntos de vista, que podamos aprender por lo bueno que les fue, de cómo lo hicieron,
pero también algunos casos negativos, desastrosos. Entonces, mañana la invitación, para que no olvidemos, es que nosotros debemos analizar un poco más de aquí la situación en Medellín, ¿cierto? Introduciendo lo que ha pasado en la ciudad, casos buenos, yo introduciría algunos que conozco y ustedes también. Entonces, más bien conversar hoy taller para que saquemos como algunos elementos de aprendizaje. Listo. Walter, dale. Buenas tardes para todos. Hago entender. A ver, yo creo que cuando se habla de participación, de lo que está pasando en Medellín, de plan de desarrollo, todo lo que vienes enunciando tu profe y lo que acaba de argumentar el compañero participante. Antes que nada, creo que todos debemos de darle una leidita al decreto 0146 del 2022, el cual cambia todo el plan de participación ciudadana en Medellín. Entonces es como la invitación a que lo consigamos, lo leamos y nos demos cuenta de lo que se avecina en Medellín, con lo que tiene que ver con la ciudad y la participación ciudadana y las acciones que tienen que ver con las acciones comunales y su actuar y cómo queda, y a qué queda ligada y hasta dónde llegan las funciones de estas. Gracias. Okay, gracias. Natalie, ¿alguna cosa más? No sé, por acá creo que estaba Francisco, estaba pidiendo la palabra. No sé si todavía estará por ahí o ya se fue. No, ya creo que se retiró. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo Todos. estás? Bien, gracias. No, pues ya Omar dijo que para mañana mejor los análisis y las preocupaciones las presentamos mañana. Pero quiero nada más preguntarle a Walter nuevamente cuál es el decreto que dice él para leerlo ya mismo, para tener mañana mayor comprensión de lo que vamos a hablar. Pues yo tengo mucha inquietud frente a la participación y creo que Omar y ustedes más o menos le he contado a mis compañeros, algunos participantes, y mis inquietudes, ¿sí? Y mis inquietudes van sobre todo en la participación y el fortalecimiento organizativo. Si no nos organizamos, no podemos llegar a nada y por eso hemos perdido tantas cosas en el tiempo, ¿sí? Porque en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Cuando digo que en vez de avanzar, es que ahora ya los consejos comunales y corregimentales son por representatividad y son 20 o 30 personas los que están ahí. Cuando empezamos la participación éramos un consejo de 300 personas por comuna, ahora son 20 o 30 y fuera de eso ya eso se volvió un pool político, ya es un pool de contratación, un pool de beneficios, un pool de muchas cosas. Pero yo sí quisiera saber que Walter de pronto nos repita el decreto reglamentario que dice él que salió, que dice él no, que salió este año, ¿sí? Muchas gracias, Nati. Mañana nos veremos entonces. A ver, profe, qué pena, con su permiso les informo, es el decreto 0146 y apenas acaba de salir publicado en la Gaceta Pública en estos días. Entonces está nuevo y tiene mucho que ver. Por favor, no lo escriben en el chat, lo recogemos. Listo, ya mismo. Vuelvo y les digo, decreto 0146 de la ciudad de Medellín. Es que a lo para yo recuerdo también que no lo he copiado. Vamos a copiar así. Ya me voy a meter a buscarlo. Oiga, hay que estar estudioso de todo eso. Decreto, es que no escuché bien. Repítamelo, por favor. Decreto 0146. 0146. Sí, 0146. Ah, 0146. Sí. Sí, 0146. ¿Y de qué trata?
de la participación aquí, lo sacó el municipio supuestamente de participación. Vamos a leer. Yo lo voy a ver si lo abro ya. Bueno, leámoslo, mañana comentamos un poquito de eso. Sí, leámoslo a ver. Muchas gracias, Omar. Bueno, chicos, entonces yo los dejo. Tengo otro compromiso. Muchísimas gracias, Omar. Entonces nos Muchas vemos gracias mañana a todos. a las 2. Chao, Natalie. Gracias, Nata. Hasta luego. Mañana nos vemos. Chao, Un Omar, abrazo. gracias. Mucha energía. Gracias. Gracias por la Chao. participación en incluirnos. Chao.